amigos de YouTube, ¿qué tal están? Yo estoy muy bien, mi nombre es Dayana para los que no me conocen y hoy vengo con un nuevo video a mi canal. Estoy súper contenta y muy emocionada porque voy a hablarles de una de mis escritoras clásicas favoritas y estoy hablando de mi queridísima Jane Austen. Ella es una autora de la época de la Regencia. Mucha gente piensa que es de la época victoriana, pero no es así, ya que la época victoriana vino un tiempo después. Las obras de Jane Austen están en la época de 1812 a 1820, entonces pertenecen a la época de la Regencia. Jane Austen fue una escritora británica y sacó algunos libros muy famosos y muy bonitos que voy a hablarles un poquito sobre su vida, sobre lo que era ella y también sobre sus obras. Mucha gente al escuchar hablar de Jane Austen piensan que es una novelista de novelas, por así decirlo, redundamos en la palabra, románticas, que pensaríamos que son aburridas o que es una autora fresa, que solo habla de historias de amor, pero no es así. Ella es una mujer feminista, yo estoy de acuerdo en que es una mujer feminista. Es para la época, porque para la época es feminista, es una autora muy fuerte. En sus obras siempre hay mujeres fuertes y eso es algo que a mí me encanta y rescato mucho de sus libros. Son luchadoras, donde se ve claramente que no solamente son historias de amor y vivir en las nubes y bueno, amores mal construidos, porque de hecho ella construye muy bien sus historias de amor. Son historias que te las crees, no son insta love, no son como que al momento, sino van creciendo con el tiempo y esto hace muy bien Jane Austen. Mucha gente puede pensar que al ser clásicas sus obras son aburridas o les da pereza leerlo porque ven como que el grosor de los libros, que no son pequeños, y dicen no, son aburridas, yo no quiero leerlas. Pero a pesar de que es en una época muy antigua, tú puedes identificarte con sus obras, tú puedes identificarte con las mujeres de sus libros y puedes darte cuenta que no son para nada aburridos, son libros muy bonitos, son historias que pueden pasar ahora en la época actual, simplemente que cambia un poco el contexto, cambia un poco las tradiciones, cambia un poco la época. Pero las mujeres vamos a seguir sintiendo lo que ella sentía, vamos a seguir pensando de esa manera, entonces los clásicos por eso son clásicos, porque nunca pasan de moda. Yo les recomiendo que si les da pereza empezar con los libros de Jane Austen, pueden ver sus adaptaciones cinematográficas. Tienen varias películas muy lindas como la de Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Abadía de North Tiger. Yo particularmente así fue como empecé. Había escuchado mucho sobre Jane Austen, claro, en el colegio y así, pero cuando vi la película de Orgullo y Prejuicio me quedé totalmente enamorada de ella y dije, no, tengo que ir y leer el libro. Generalmente yo no soy de ver una película y leer el libro, sino al contrario, yo siempre leo el libro y después veo la película, pero esta autora y esta película me cautivó, entonces hice lo contrario. Tiene varias adaptaciones, como les dije, Emma, Sentido y Sensibilidad, hay varias de distintas épocas, así que pueden ir y escoger la que más les guste. Es cierto que por el tiempo en el que ella vivía, habla mucho de los matrimonios. Ahora estamos, claro, en otra época y decimos que mucha gente ya ni siquiera se casa o tienen uniones libres y esas cosas, pero en esta época era súper importante buscar marido. Entonces ella habla mucho de esto, ella habla de lo que conoce, ella habla de lo que vivía. Ella pertenecía a una familia de clase media alta, donde las mujeres no podían trabajar era lo peor, trabajar era una vergüenza para la familia, era de una clase inferior. Las mujeres tampoco podían heredar lo que tenían sus padres, si sus padres tenían una casa, si tenían lo que sea, esas no podían heredar, sino que
el dinero o lo que tengan los padres pasaba directamente al joven que seguía como que en la sucesión. Por eso esto puedes verlo mucho en la película Orgullo y Prejuicio, ya que es un matrimonio de 5 hijas y al ser todas mujeres, toda la fortuna del padre pasaba al sobrino y todas ellas se quedaban desprotegidas. Entonces, en esa época era importante que las chicas, que las niñas busquen un buen marido para arreglarse la vida, para tener un futuro, si no estaban fregadas. También ella en su obra, que es narrativa, lo hace muy bien, es hermosa, tiene mucha investigación, es una autora que te divierte mucho con los personajes porque son personajes críticos, son personajes bien construidos, como les decía, tiene un poco de sátira, un poco de humor, son súper sarcásticos y esto me encanta en los personajes de ella. Por ejemplo, la personalidad de Lizzie Bennet en Orgullo y Prejuicio es lo máximo. Y así todas las mujeres de esta época que ella nos habla son del mismo estilo. Como les decía antes, que las mujeres en esta época, cuando pertenecían a la clase media alta, no trabajaban y no hacían nada prácticamente. También esto se contrapone un poco con los libros de las hermanas Bronte. Estas fueron como un poco en contradicción con las obras de Jane Austen. De hecho, una de sus críticas más grandes y alguien que no le gustaba para nada sus obras era la misma Charlotte Bronte, la cual no le gustaba nada, y pienso que también es porque, claro, ellas, a pesar de que eran mujeres educadas, a pesar de que tenían una buena educación, tenían que trabajar porque no tenían los recursos. Y en esa época yo pienso que la familia de Jane Austen y de lo que habla en sus libros es estar en la mitad. Tampoco es que tenían una fortuna muy grande que les arreglaba la vida, pero tampoco querían ir a la clase obrera, por así decirlo. Entonces con lo que tenían se las amañaban. En cambio, en el caso de las hermanas Bronte, ellas tuvieron que trabajar, tuvieron que ser institutrices, y en los libros de ellas puedes darte cuenta el dolor que sufrieron. Entonces pienso que puede ser una de las opciones por la que ella no estaba de acuerdo con las novelas de Jane Austen, o porque tal vez lo veía como muy fantasioso cuando la realidad era muy dura para ellas. Nos habla de historias de amor, pero tampoco es solamente de eso, ¿no? Como les decía, los amores son bien construidos, son relaciones muy bonitas, y no es solamente eso, sino va mucho más allá. Te habla de la época, te transporta a otra época, aprendes mucho de lo que pasó antes, de lo que tuvieron que vivir estas mujeres, de cómo ha cambiado las cosas ahora, y eso es muy bonito. También otro autor que no les gustaba los libros de Jane Austen era Mark Twain, pero también, así como tuvo personas que la criticaron y que no les gustaban sus obras, tuvo muchos autores que les encantaban sus obras, como por ejemplo Virginia Woolf, Harper Lee, Kipling, y hasta ahora existe un montón de clubs de fans de Jane Austen que hay en todo el mundo. Lamentablemente solamente sacó 6 libros, yo tengo 3 y espero conseguir muy pronto los otros, porque me gusta muchísimo esta autora. Este es Orgullo y Prejuicio, que creo que es el libro más famoso de la autora. Es muy bonito. Tengo en esta edición horrible, no me gusta para nada la edición, pero el contenido vale oro. Yo le presté a una amiga y ella me dijo, este libro no quiero leer, qué feo. Y le dije, no tengas en cuenta la portada porque lo que tiene adentro es oro. Y en verdad le fascinó, es muy lindo. También tengo, esta sí me gusta porque es como que la edición de la película. Esta es mi edición de Sentido y Sensibilidad. Es súper bonita. Les decía, bueno, esta trata sobre un matrimonio de unos esposos que pertenecen a la clase media alta, pero que no tienen recursos, y sus 5 hijas van a quedarse sin poder tener una herencia, así que les va a tocar buscar marido.
y es muy linda, nos habla de las primeras impresiones, que a veces nosotros juzgamos a la gente sin saber cómo en verdad son. La historia de amor es preciosa, todo el mundo está enamorado del señor Darcy porque es lo máximo y es muy linda, les recomiendo. Esta trata sobre dos hermanas, la una representa sentido y la otra a sensibilidad. La una es muy coherente con sus cosas y la otra es muy loca, se basa mucho en sus sentimientos. Entonces dicen que esta novela habla mucho de la relación que tuvieron con su hermana, la misma Jane Austen. Entonces les recomiendo, es muy linda y hay muchas películas. También tengo Persuasión acá, que este lo compré en una ganga, lo compré por $4.45 y todavía no lo leo, pero sé que es muy muy bueno. Persuasión de Jane Austen. Y también tiene Emma. Emma trata de una chica que es de clase alta en relación a las otras y se dedica como que a ser casamentera, hacer que a las mujeres que conozcan les busca marido y luego se enfrenta en la situación de que ella también tiene que casarse y está complicada con eso. Entonces es súper, súper bonito Emma. También está Mansfield Park, la abadía de North Tiger. Son los libros que a mí me falta por comprar y los únicos 6 libros que ella sacó. También hay uno pequeñito, pero no es un libro y es Lady Susan, que también les recomiendo que si son fans lo tengan. Me parece que hay 2 libros que ella tuvo y los dejó inconclusos, sin terminar, los Watson y algún otro relato corto. También les recomiendo que si les gusta mucho y quieren saber más sobre la vida de Jane Austen, pueden comprarse un libro que es una biografía de ella, se llama Jane Austen y es de Claire Tomalin. Pueden leer ese. Y también hay otro que se llama Cartas de Jane Austen y está basada en la vida real, por así decirlo, en las cartas que ella se mandaba con su hermana y cuenta mucho sobre su vida más que sobre sus libros y ahí te puedes dar cuenta que parece como que ella fuera un personaje más de sus libros. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dale like, compártelo con tus amigos y si no te gustó, compártelo con tus enemigos y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Bye.